Buenas. Qué maravillosa oportunidad de encontrarnos en este tiempo que Dios nos regala. La oportunidad de reflexionar en su palabra. En medio de ese diario vivir, poder acercarnos a la palabra del Señor, encontrar una dirección para la vida, para nuestro peregrinar, para nuestra relación con Él, aún para el crecimiento en lo que toca a la vida y al vivir y ejecutar su voluntad. Gracias al Señor por esta oportunidad, un regalo maravilloso. A todos los que están allí conectados, muy bienvenidos y vamos a orar para que sea el Señor con nosotros en este día. Señor, gracias. Qué maravillosa oportunidad nos brindas y el regalo que tú nos das para poderte adorar y bendecir. Oramos pues que sea tu gracia con nosotros dirigiéndonos y encaminándonos para que solo, Señor, tú seas glorificado. Que podamos vivir, Señor, caminar, hacer, pensar para que tu nombre sea glorificado, y es allí cuando nosotros encontramos, Señor, nuestra realización. Estamos en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Creo que todos en algún momento en la vida nos hemos encontrado con esta frase, si acaso no la hemos pronunciado en muchas oportunidades: no soporto más. Y sentimos que ya nos estamos como quemando, ya no damos, no rendimos. Esos son los momentos en los que nos vamos viendo como con el agua al cuello y nos vamos dando cuenta que ya hemos llegado a un punto límite y decimos: ya no puedo más. Y a veces levantamos nuestra voz al cielo y le reclamamos, pensando que injustamente Dios nos ha dirigido a esa experiencia y como que nos ha abandonado, nos ha dejado. Creo que esa fue la experiencia del salmista en el Salmo número 13, cuando dice: ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo, oh Señor? Esa palabrita o esa expresión se parece mucho a la que acabamos de encontrar en la pantalla. No soporto más. Y aquí el salmista le está diciendo al Señor: no soporto más. Y esa expresión de no soporto más, de no hasta cuándo, Señor, da la idea de ya estar con el agua al cuello. Y mire lo que dice el Salmo 13 en los dos primeros versículos. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? ¿Hasta cuándo? Esa es como la experiencia del salmista. Y el salmista lo que está haciendo acá es elevando su voz, su queja, su lamento al Señor, con esa expresión ¿hasta cuándo? Y parece ser que eso es una situación como muy prolongada. Y la evidencia de que ha sido una experiencia que se ha prolongado en el tiempo es las repetidas veces que se encuentra la expresión en el Salmo ¿hasta cuándo? 4 veces en esos dos primeros versículos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? 4 veces en esos dos versículos. La intensidad, parece que es una experiencia muy intensa la que tiene el salmista. No aguanto más. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me vas a tener sometido a esta situación? ¿Acaso no percibes lo que yo estoy viviendo? Esa es una pregunta que salta de los labios de nosotros los creyentes una y otra vez, con mayor frecuencia de lo que nosotros nos imaginamos, ¿no? Fruto de que sentimos que Dios nos ha involucrado en situaciones que nos rebasan y pensamos que Dios como que en algunas oportunidades nos va como abandonando. Las crisis de David fueron múltiples. Esto es un salmo de David. Las crisis de David fueron múltiples, fueron muy diversas. Y en esa crisis parece sumarse varios factores, hay varios elementos: la intensidad y la prolongación, la fuerza con la que lo está golpeando, la experiencia y la prolongación en el tiempo de la experiencia que está teniendo. Y a esto se suma que parece ser no hay perspectivas de solución, no se visualiza, no hay algo que en el horizonte pueda tornarse como una esperanza para salir. Por eso ese hasta cuándo.
Y por eso la expresión no aguanto más. Además que a esta situación se le está sumando una idea de un silencio de Dios. Porque ese hasta cuándo y la expresión que va a usar da la idea de un silencio de Dios. Un silencio, y en algunas oportunidades he usado la expresión un silencio de Dios que parece aturdir al salmista. Por favor, recuerde su café. Un silencio de Dios que parece aturdir al salmista. Un silencio bastante fuerte. Que se prolonga en el tiempo y la situación se torna intensa. Intensa. Por eso el hasta cuándo. Y el hasta cuándo es ¿cuándo va a terminar esta situación? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a terminar? No soporto más. No soporto más. Lo cierto es que el Señor no nos va a involucrar en algo que nosotros no tengamos la capacidad de poderlo llevar. Es que el Señor no es alguien que ignora nuestra condición. Cuando el Señor nos somete a alguna prueba, no ignora nuestra capacidad de respuesta, no ignora nuestra fuerza. Y si quiere formar algo en nosotros, entonces la prueba es el escenario perfecto para formar ciertas virtudes en nosotros como sus hijos. Porque Dios al que ama está formándolo, está disciplinándolo, está forjando en él el carácter de Cristo. ¿Y cómo se forma y se forja ese carácter de Cristo si no es en medio de las circunstancias? Entonces no pierda de vista eso. El salmista se siente que la intensidad y el tiempo se ha prolongado, es muy fuerte la fuerza de la prueba, de la situación que está viviendo, y se ha prolongado en el tiempo, y por eso el hasta cuándo. ¿Cuándo va a terminar? La experiencia del salmista es: Dios, ven y ayúdame ya, ya. Él ve un silencio de Dios y Dios como que no actúa, no hay una voz que hable, que responda. Considera que Dios ha perdido como el interés, que Dios no está actuando en medio de lo que está viviendo. Por eso el hasta cuándo en ese versículo, ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? Mire el lamento de ese versículo 1. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? Lo está evitando, el salmista está considerando que ¿será que Dios me está evitando? ¿Me está evitando? La Nueva Traducción Viviente dice: oh Señor, la segunda línea de ese versículo 1, ¿hasta cuándo mirarás hacia otro lado? Como si Dios estuviera... Creo que nosotros en muchas circunstancias, cuando queremos evitar a alguien, aún evitamos hasta la mirada, y es la figura que está usando acá. ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? O sea, el Señor está evitando encontrarse con la mirada del salmista. Y como que Dios se ha hecho el de la vista gorda, el de que eso no es conmigo, es la noción que tiene el salmista, es la idea. Qué tremenda confusión la que tiene el salmista acá. Es una lucha interna la que tiene. Hay una fuerte confusión. En el versículo 2, ¿hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? Mire ese versículo 2, cómo lo va a expresar. La Nueva Traducción Viviente. ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón, día tras día? O sea, el hombre se está ahogando en su situación, se siente ahogado con el agua al cuello. La mente y las emociones están confusas, se pierden las emociones, se pierden esa sensación de abandono. David está siendo controlado por sus emociones. Y creo que nosotros como seres muy emocionales, muy emotivos, las emociones a veces nos toman el control sobre las situaciones, son las que comienzan a dirigir, lo racional comienza a perderse de cada uno de nosotros, comienza a verse ahogado, no tenemos el espacio para pensar, sino para entrar en esos estados de conmiseración, de autocontemplación. Es lo que el salmista nos está indicando aquí.
¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? David no podía pensar en cómo salir de allí. Se veía totalmente derrotado, perdido. Se ve David, perdido. Y él está en busca de una respuesta. Y en el versículo 3 y 4, mire la manera en cómo apela al Señor. En los versículos 3 y 4 del Salmo 13 hay unas expresiones: considera, respóndeme, ilumina. Son tres expresiones allí en las que el salmista está demostrando, está suplicando. Son tres expresiones que por la forma gramatical en la que está escrito nos va a comunicar que el salmista tiene una condición de súplica, de ruego a alguien que está por encima de él. Él está clamando a Dios, ruega a Dios, allá desde donde se oculta. Le dice: considera, respóndeme, ilumina, ilumina. Es lo que el salmista le está diciendo. Y el salmista recupera su confianza en Dios. O sea, en medio de esa marea, de ese maremoto de emociones, de ese tsunami de emociones, él recupera su confianza en Dios. Y aquí me parece que es algo valioso, porque el salmista, en medio de ese tsunami de emociones, sí tiene un espacio para la reflexión, para pensar y no dejar que ese tsunami lo desestabilice. Porque mire la manera en cómo corta ese tsunami de emociones. Es un tsunami que lo está arrebatando y va con todo contra él. Y el tsunami se detiene con un pero. Eso es versículo 1, 2, 3 y 4, lo que él está viviendo. Y se corta con un pero. Se corta con un pero del versículo 5. Pero yo en tu misericordia he confiado. ¿Se da cuenta cómo corta ese maremoto de emociones que está viviendo? Ese tsunami que está viviendo de crisis, ¿cómo la logra cortar? Pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. Ese pero cambia radicalmente el curso del Salmo. Acabo de hablar de un maremoto de emociones, versículo 1, 2, 3 y 4. Es un maremoto, es un tsunami que viene a acabar con todo. Y ahora todo cambia porque él se ancla en medio maremoto. Y mire lo que las figuras que estoy usando: maremoto, tsunami, y se ancla en una base que es, o en un terreno firme. Y es, ese cambio se logra a partir de contemplar esa misericordia de Dios en la que ha confiado. La Nueva Traducción Viviente, el versículo 5 lo traduce: pero yo confío en tu amor inagotable. ¿Se da cuenta en medio de ese tsunami en que se está anclando? ¿Por qué se logra ese cambio radical? Porque en medio de esa situación tan emocional, él pone su base, él logra anclarse en el indefectible amor de Dios. Ay, si nosotros aprendiéramos a contemplar más el amor de Dios, aprendiéramos a contemplar más esa bondad de Dios, esa inmutabilidad del amor de Dios. Es inmutable el amor y es inagotable. Dos expresiones que creo el versículo 5 está recogiendo. Recuerda que le acabo de leer el versículo 5 de la Nueva Traducción Viviente: pero yo confío en tu amor inagotable. Y esa expresión inagotable nos quiere comunicar ese amor de Dios que es inmutable y es inagotable. Inagotable. Dios es el verdaderamente fiel. Deuteronomio 7:9 dice: reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel,
quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Deuteronomio 7:9. Él ancla su vida en el indefectible amor de Dios. Como cuando uno observa este salmo, que es relativamente corto, son 6 versículos, relativamente corto, pero hay un salto alto que merece una medalla y es un récord, porque como en un salmo tan corto se logra un salto tan grande. Cuando usted observa el versículo 1 y el versículo 6, hay un salto enorme en esa expresión. ¿Cómo se logra ese salto largo del versículo 1 al 6? Ese ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Cómo logra cambiar a cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes? ¿Sabe qué es lo que hace posible ese salto largo que es un récord en un espacio tan corto, 6 versículos, lograr esa distancia? Lo que lo hace posible es contemplar el indefectible amor de Dios. Esto es un salto largo y que tiene un récord. Cuando observo este salmo y consideramos ese indefectible amor de Dios que acabamos de decir, que es inmutable y es inagotable, son dos palabras que van a acompañar ese indefectible amor de Dios. Y que el salmista, entonces, en ese indefectible amor de Dios, Dios ha permitido que el salmista viva un momento crítico. Por eso pienso que Maluco también es bueno. Y Maluco también es bueno porque el Señor, en ese indefectible amor de Dios, que es inagotable e inmutable, consideró que era oportuno que el salmista atravesara ese momento. Y por eso es que me atrevo a decir que esto se logra, este salto largo en tan poco espacio, del 1 al 6, porque para llegar a ese cambio, uno pensaría no necesitamos mucho tiempo de reflexión, serían una cantidad de versículos pues que lo llevaran a uno paso a paso, pero son 6 versículos en los que observo un cambio dramático. Eso es un salto largo, pero de récord mundial. ¿Cómo se logra eso? Se logra contemplando el indefectible amor de Dios. Considerando que si ese amor es indefectible y Dios me ha involucrado en esa situación, entonces debo llegar a la conclusión de que Maluco también es bueno. Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Estoy convencido, dice otra traducción, Filipenses 1:6, Pablo hablándole a los filipenses: el que comenzó será fiel en completarla. Indefectible amor de Dios. Y Romanos 8:28, que todos lo sabemos de memoria, o por lo menos, si no lo sabemos de memoria, lo hemos escuchado en alguna oportunidad y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Se da cuenta que Maluco también es bueno? ¿Cómo se logra entonces en medio de ese no aguanto más poder continuar firmes contemplando el indefectible amor de Dios? Ese indefectible amor de Dios que nos lleva a considerar la inmutabilidad del amor y ese inagotable amor de Dios por nosotros. Que Dios nos ayude en este caminar. Por favor, si usted está viviendo un momento tenso, si usted piensa que no aguanta más, efectivamente sus fuerzas están acabando, pero usted debe descansar, que el Señor no le permitirá vivir más allá de una situación que lo supere a usted. No lo permite. Usted piensa que ya se está ahogando, tiene el agua al cuello. El Señor sabe, en su indefectible amor de Dios, Él sabe lo que usted está viviendo. Descanse en el Señor y permítale a Él obrar. Mis hermanos, oramos y que la gracia de Dios les acompañe en este día, que puedan ustedes peregrinar con la certeza de que efectivamente el Señor está obrando su perfecta
y preciosa voluntad. ¿Por qué tenemos esa seguridad? Por ese indefectible amor de Dios manifestado en Cristo Jesús para nosotros los creyentes. Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos brindas de contemplar tu obra en medio de las situaciones que vivimos. Gracias por el regalo a través de este Salmo 13 en el que nos llevas a contemplar, Señor, y nos llevas a la seguridad de que efectivamente estamos en tus manos. Gracias, Dios, por cada persona que hoy está viviendo un momento difícil y que ha llegado a pensar que no aguanta más, Señor. No soporta un momento más, un instante más, que se ha alargado demasiado. Pero, Señor, que cada uno de los que estamos acá podamos confiar en tu indefectible amor de Dios, que es inagotable. Señor, ese amor tuyo que es inmutable y que nos da la certeza de que efectivamente está sobrando tu preciosa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo para todos. Recuerden que la gracia de Dios está con todos ustedes, que la bondad de Dios les acompaña, les dirige y que es el Señor, el indefectible amor de Dios, el que nos acompaña en esas situaciones donde sentimos que no soportamos más. En medio de ese maremoto, de ese tsunami que está viviendo, ánclese en el indefectible amor de Dios. Un abrazo, bendiciones y que puedan disfrutar de esa gracia de Dios hoy y siempre.